La sombra de la traición. Hola amigos, antes de comenzar esta historia que os va a dejar sin aliento, no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios abajo. Vuestra opinión nos importa muchísimo. Vamos allá. El veneno del silencio. La madrugada sevillana tenía ese olor particular a azahar y asfalto mojado cuando Javier Núñez salió de su apartamento en el barrio de Triana. Eran las 5:30 de la mañana, como cada día desde hacía 7 años. Su físico imponente, 1,85 de puro músculo, piel oscura que brillaba bajo las farolas naranjas, se recortaba contra las calles aún dormidas. Llevaba su bolsa deportiva al hombro y en la cabeza solo había espacio para una cosa: el gimnasio Elite Fitness, su templo, su refugio, su vida entera. Marta seguía durmiendo, o eso creía él, porque Marta López, su esposa de cabello rubio platino y ojos verdes que hacían pensar en praderas irlandesas, no dormía en absoluto. Estaba tumbada boca arriba, con el móvil iluminándole el rostro en la penumbra del dormitorio, escribiendo mensajes que jamás debería haber escrito. La conversación en la pantalla decía simplemente Ale, con un emoji de copa de vino. Nada sospechoso para un observador casual. Todo sospechoso para quien conociera la verdad. Ya se ha ido. ¿Nos vemos esta noche en lo de siempre? La respuesta tardó apenas 10 segundos. Claro, preciosa. A las 11 en el rinconcito. He reservado mesa al fondo. Marta sonrió en la oscuridad, y ese gesto contenía toda la culpa del mundo mezclada con una excitación que hacía meses no sentía. Apagó el teléfono y se giró hacia el lado de la cama que aún conservaba el calor del cuerpo de Javier. Cerró los ojos, pero el sueño no vino. Nunca venía después de estas conversaciones. La historia de Marta y Javier había comenzado de forma cinematográfica 5 años atrás en una verbena de San Juan en la playa de La Caleta. Ella acababa de romper con su novio de toda la vida, un sevillano pálido y aburrido que trabajaba en un banco y soñaba con hipotecas de 30 años. Javier era lo opuesto. Un hombre que había llegado a España con 18 años desde Guinea Ecuatorial, que se había labrado un futuro a base de disciplina y sudor, que hablaba con ese acento musical que mezclaba español, francés y algo indefinible que hacía vibrar las vocales. Se conocieron cuando Marta tropezó con la arena bailando sevillanas y él la sostuvo con brazos que parecían esculpidos en ébano. La conversación fluyó como el vino que corría esa noche, y antes del amanecer ya habían intercambiado no solo números de teléfono, sino también secretos que normalmente se guardan para meses después. Javier le contó sobre su sueño de tener una cadena de gimnasios por toda Andalucía. Marta le habló de su pasión por el diseño de interiores, aunque trabajaba como recepcionista en un hotel porque hay que comer, ¿sabes? Él le dijo que era la mujer más hermosa que había visto jamás. Ella respondió que él era el hombre más interesante que había conocido. 3 meses después, vivían juntos. Un año más tarde se casaron en una ceremonia íntima en la iglesia de Santa Ana, con apenas 20 invitados, pero con una felicidad que parecía suficiente para iluminar toda Sevilla. Los primeros 2 años fueron exactamente lo que Marta había soñado. Javier trabajaba duro, sí, pero siempre encontraba tiempo para cenar con ella, para salir los sábados a tapear por el Arenal, para escapadas de fin de semana a Cádiz o Córdoba. Hacían el amor con frecuencia y pasión. Discutían poco y cuando lo hacían se reconciliaban rápido. Pero entonces Javier consiguió un préstamo para abrir su segundo gimnasio, esta vez en Nervión, en el otro extremo de la ciudad. Y todo cambió. De repente, 5:30 de la mañana se convirtió en su hora de despertar habitual. Las cenas se volvieron escasas, sustituidas por bocadillos comidos de pie entre sesión y sesión de entrenamiento personal. Los sábados ya no eran para tapear, sino para reuniones con proveedores de suplementos deportivos y posibles inversores. Las escapadas de fin de semana se convirtieron en recuerdos. Marta lo intentó. De verdad que lo intentó. Al principio lo acompañaba al gimnasio, se apuntó a clases de spinning y yoga, pero había algo en ese ambiente de testosterona, esfuerzo y proteína en polvo que la hacía sentir fuera de lugar. Las otras mujeres que iban allí tenían cuerpos perfectos y hablaban de macros y déficits calóricos como si fuera el tema más fascinante del universo. Los hombres la miraban, sí, pero Javier estaba siempre demasiado ocupado para notar esas miradas o para que le importaran. Así que Marta dejó de ir y comenzó a quedarse en casa, en ese apartamento de 100 metros cuadrados en Triana que había decorado con tanto cariño, pero que ahora le parecía una cárcel de buen gusto.
Fue en una de esas tardes infinitas, mientras navegaba sin rumbo por Instagram, cuando apareció la solicitud de amistad. Alejandro Ruiz. Alejandro. Dios mío, Alejandro. No lo veía desde el instituto, desde aquellos tiempos en que todo parecía posible y nada importante. Había sido su mejor amigo durante la adolescencia, ese amigo con el que compartías secretos a las 3 de la madrugada por Messenger, con el que reías hasta que te dolía el estómago, con el que nunca pasó nada porque el timing nunca fue el correcto, pero todos sabían que podría haber pasado algo. Su foto de perfil lo mostraba increíblemente conservado. Seguía teniendo esa sonrisa torcida que lo había caracterizado, aunque ahora venía acompañada de algunas canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido. Trabajaba como arquitecto, según su perfil. Divorciado, ah, sin hijos. Vivía en el centro de Sevilla. Marta aceptó la solicitud sin pensar demasiado. A los 5 minutos llegó un mensaje privado. Marta López, no me lo puedo creer. ¿Cuántos años han pasado? Demasiado, ¿sale? ¿Cómo estás? Y así empezó todo, con esa pregunta inocente que hacen miles de personas cada día en todo el mundo. Una pregunta que no tenía nada de malo hasta que sí lo tuvo. Las conversaciones con él comenzaron siendo esporádicas, un mensaje cada 2 o 3 días. Recuerdos del instituto, anécdotas graciosas, el típico te acuerdas cuando que es tan inofensivo como adictivo. Después se volvieron diarias, después varias veces al día, después constantes. Alejandro era todo lo que Javier había dejado de ser: atento, disponible, interesado en los detalles pequeños de su vida. Le preguntaba qué había desayunado, si había dormido bien, qué serie estaba viendo, cosas tontas que para Marta empezaron a significar todo. ¿Cómo está tu marido?, preguntó Alejandro un día, después de 3 semanas de conversaciones intensas. Marta tardó en responder. Era la primera vez que Javier aparecía directamente en sus chats. Bien, ocupado, siempre trabajando. ¿Y tú cómo estás con eso? Esa pregunta, esa maldita pregunta que nadie más le había hecho. A veces me siento sola, escribió antes de poder pensarlo mejor. Nadie como tú debería sentirse sola jamás, y ahí estaba. La línea que separaba la amistad inocente de algo más acababa de volverse borrosa, difusa, casi invisible. 2 días después, Alejandro sugirió que se vieran para tomar un café. Como viejos amigos, aclaró. Marta aceptó diciéndose a sí misma que no había nada de malo en ello, pues que Javier no tenía por qué saberlo porque no era nada importante, solo un café con un amigo de la adolescencia. Se encontraron en una cafetería de la Alameda de Hércules, lejos de Triana, lejos de cualquier sitio donde pudieran encontrarse con conocidos. Alejandro llegó con 15 minutos de retraso, pero con un ramo de margaritas, porque me acordé de que eran tus flores favoritas. El café se convirtió en 2 horas de conversación ininterrumpida. Alejandro le contó sobre su divorcio, sobre cómo su ex esposa lo había engañado con un compañero de trabajo. Marta sintió una conexión inmediata en ese dolor compartido, aunque su situación fuera diferente. Ella no estaba siendo engañada, todavía. Tengo que irme, dijo Marta finalmente, mirando su reloj. Javier llegaría a casa en 1 hora. ¿Podemos repetir?, preguntó Alejandro, y sus ojos azules la miraron con una intensidad que hacía años que no sentía dirigida hacia ella. Ah, claro, respondió Marta. Claro que podemos. La segunda vez quedaron para comer. Marta le dijo a Javier que iba a ver a su amiga Carmen, una mentira que le salió con una facilidad que la sorprendió y la perturbó a partes iguales. Fueron a un restaurante italiano en Los Remedios, pidieron pasta y vino blanco, y Alejandro pagó la cuenta a pesar de las protestas de ella. La próxima vez invito yo, dijo Marta. ¿Ya hay próxima vez confirmada?, bromeó él. Sí, ya la había. La tercera vez fue diferente. Quedaron de noche por primera vez. Javier tenía una reunión con un posible inversor que se alargaría hasta tarde, así que Marta tenía la coartada perfecta. Alejandro reservó mesa en el Rinconcito, un restaurante discreto en Santa Cruz, con mesas en rincones oscuros y velas que creaban una atmósfera íntima, casi romántica. Bebieron más vino de lo prudente, rieron más alto de lo apropiado, y cuando Alejandro posó su mano sobre la de ella mientras le contaba alguna anécdota, Marta no la retiró, no inmediatamente. Te he echado de menos, dijo Alejandro de repente, su voz bajando una octava. Todos estos años, siempre me pregunté qué habría pasado si... No sigas, lo interrumpió Marta, pero sin demasiada convicción. ¿Por qué no? Porque estoy casada, Ale. ¿Pero eres feliz? La pregunta quedó flotando entre ellos como el humo de las velas. Marta podría haber dicho que sí,
Podría haber recogido su bolso, levantarse, salir de allí y no volver a ver a Alejandro nunca más. Podría haber salvado su matrimonio en ese preciso instante. No lo hizo. No sé si recuerdo qué se siente al ser completamente feliz, admitió finalmente. Alejandro apretó su mano. Déjame recordártelo. Esa noche no pasó nada más allá de palabras y manos entrelazadas, pero ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente. La inocencia de su reencuentro había muerto, y en su lugar nacía algo peligroso y embriagador. Marta llegó a casa a las 2 de la madrugada. Javier estaba dormido, roncando suavemente, con una expresión de paz en su rostro que le partió el corazón. Se metió en la cama sin hacer ruido, sin tocarlo, y lloró en silencio hasta que se quedó dormida. A la mañana siguiente, Javier se despertó a las 5:30, como siempre. Besó la frente de Marta sin despertarla y salió hacia el gimnasio. Cuando ella abrió los ojos una hora después, había un mensaje de Alejandro esperándola. Anoche fue increíble. ¿Cuándo puedo volver a verte? Durante las siguientes semanas, Marta y Alejandro se vieron con una frecuencia cada vez mayor, 2 veces por semana. 3. Casi diario en algunos momentos. Marta se volvió experta en mentiras creíbles. Clases de pilates inexistentes, cenas con amigas imaginarias, compras que duraban horas en tiendas cerradas. Javier no sospechaba nada. O tal vez, simplemente, estaba demasiado cansado para prestar atención. Llegaba exhausto, se duchaba, cenaba algo rápido frente al televisor y se quedaba dormido en el sofá antes de las 10. Los fines de semana trabajaba hasta mediodía y después se encerraba en su despacho a revisar números y planillas de entrenamiento. Marta casi hubiera preferido que le prestara atención suficiente como para sospechar. En una ocasión, mientras Javier estaba en la ducha, su móvil sonó sobre la mesita del salón. Era un mensaje del banco confirmando una transferencia importante. Marta lo miró sin tocarlo, pero en la pantalla también se veía la hora, las 23:47. Javier se había dado cuenta de que eran casi medianoche. ¿Por qué no había preguntado dónde había estado ella hasta tan tarde? ¿Por qué había aceptado sin más su excusa de haber ido al cine con Carmen? Porque no le importaba lo suficiente, o porque confiaba ciegamente en ella. Marta no sabía qué opción era peor. Las cosas con Alejandro escalaron de forma natural, pero rápida. Los besos llegaron una noche lluviosa después de demasiadas copas de vino y demasiadas confidencias. Pasaron de tomarse de la mano a abrazos prolongados, de abrazos a caricias, de caricias a... Todavía no habían llegado hasta el final. Marta se aferraba a esa línea como si fuera la diferencia entre el pecado perdonable y la traición imperdonable, como si los besos apasionados en el coche de Alejandro, las escapadas a su apartamento para tomar café que nunca tomaban, las conversaciones de madrugada llenas de promesas tácitas no fueran ya una traición completa. Déjalo, le decía Alejandro cada vez con más frecuencia. Deja a Javier y estate conmigo. Podríamos ser felices, Marta. Podríamos tener todo lo que merecemos. Pero Marta no podía, todavía no, porque a pesar de todo, a pesar de la distancia emocional, a pesar de la soledad, a pesar de Alejandro y todo lo que representaba, seguía habiendo una parte de ella que amaba a Javier, que recordaba al hombre que la había hecho sentir como la mujer más especial del mundo, que esperaba contra toda lógica que ese hombre volviera algún día. Fue Rosa, la hermana menor de Javier, quien encendió la primera alarma. Rosa había venido de visita un domingo por la tarde. Javier estaba en el gimnasio, obviamente, así que solo estaban ellas dos. Rosa era una mujer perspicaz, enfermera en el Hospital Virgen del Rocío, acostumbrada a leer entre líneas y detectar lo que las personas no decían. «Estás diferente», comentó Rosa mientras tomaban café en la cocina. «¿Diferente cómo?», preguntó Marta, intentando sonar casual, pero sintiendo cómo el pánico le apretaba la garganta. «No sé, más radiante, pero también más nerviosa, como si estuvieras escondiendo algo». Marta se rió con una naturalidad que no sentía. «Rosa, trabajas demasiadas horas en urgencias. Estás viendo misterios donde no los hay». Rosa la miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. «Mi hermano es un idiota», dijo finalmente. «Lo adoro, pero es un idiota. Está tan metido en sus gimnasios que no se da cuenta de que está descuidando lo más importante que tiene». Marta sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Está persiguiendo un sueño», defendió, aunque ni ella misma sabía por qué lo defendía. «Los sueños no deberían costar matrimonios», respondió Rosa. «Habla con él, Marta, antes de que sea demasiado tarde».
Esa noche, Marta intentó hacerlo. Esperó a que Javier llegara a casa, preparó su plato favorito, arroz con pollo al estilo ecuatoguineano que su madre le había enseñado a hacer, puso velas en la mesa, se vistió con ese vestido azul que a él le volvía loco. Javier llegó a las 10:30, 2 horas más tarde de lo prometido. Entró disculpándose, explicando algo sobre un cliente que había insistido en una sesión extra, sobre números que no cuadraban, sobre un proveedor que no había entregado a tiempo. He preparado la cena, dijo Marta, señalando la mesa. Javier miró el montaje, las velas, la comida, el vestido, y algo cambió en su expresión. Por un momento Marta vio un destello del hombre que había conocido. Culpa, reconocimiento, amor. Cariño, lo siento mucho, pero ya he cenado algo rápido en el gimnasio. Tengo que revisar unas cosas para mañana temprano. Y así, con una disculpa y una caricia distraída en el hombro, Javier destrozó sin saberlo la última oportunidad de salvar algo que ya estaba casi completamente roto. Marta apagó las velas, guardó la comida en el refrigerador sin probar bocado, se quitó el vestido azul que nadie había admirado y tomó su teléfono. ¿Estás despierto? Escribió Alejandro. Para ti siempre. ¿Todo bien? No, nada está bien. ¿Podemos vernos mañana? Por supuesto. ¿A la hora de siempre? Sí. Pero mañana sería diferente, y ambos lo sabían. Mañana Marta cruzaría la línea que había estado evitando. Mañana dejaría de ser técnicamente fiel. Mañana se convertiría oficialmente en lo que ya era en su corazón, una mujer que había elegido a otro hombre. Lo que Marta no sabía, mientras se acostaba esa noche junto a Javier, que ya roncaba profundamente, es que el destino ya había puesto en marcha una serie de acontecimientos que harían que todas sus mentiras, todos sus secretos, todas sus traiciones salieran a la luz de la forma más devastadora posible, y que la verdad, cuando finalmente emergiera, no destruiría solo su matrimonio, sino también la imagen que ella tenía de sí misma y las vidas de varias personas a su alrededor. Porque en Sevilla, como en cualquier ciudad donde las vidas se entrelazan en espacios pequeños, los secretos tienen fecha de caducidad, y la de Marta estaba a punto de expirar. ¿Qué creéis que pasará cuando Javier descubra la verdad? ¿Puede haber perdón después de una traición así? Quedaos para la segunda parte de esta historia, que os va a dejar con el corazón en un puño. Si os está gustando esta historia, recordad darle al botón de suscripción y compartid vuestra opinión en los comentarios. ¿Habéis vivido algo parecido? ¿Qué haríais en el lugar de Javier? Vamos con la segunda parte. El martes 14 de marzo amaneció en Sevilla con un cielo gris poco habitual para la temporada. Marta se despertó con un nudo en el estómago que llevaba días gestándose. Hoy sería el día. Hoy cruzaría definitivamente esa frontera que la convertiría en lo que tanto había temido ser. Javier ya se había marchado, por supuesto. La almohada a su lado conservaba apenas la silueta de su cabeza, el despertador marcaba las 7:23 de la mañana. Sobre la mesita de noche había una nota escrita con la caligrafía apresurada de su marido. Llegaré tarde hoy. Inventario en el gimnasio de Nervión. Te quiero. ¡Ja! Te quiero. Dos palabras que habían perdido todo su peso, convertidas en un muletilla automática, en algo que se dice por costumbre como quien dice hasta luego o buen día. Marta arrugó el papel entre sus dedos y lo lanzó a la papelera. Su teléfono vibró. Alejandro, naturalmente. Buenos días, preciosa. Confirmado para las 8 de la tarde en mi apartamento. He comprado ese vino que te gusta y otras cosas para la cena, o para después de la cena, o para antes. Ya veremos. Marta sintió ese cosquilleo familiar en el estómago, culpa mezclada con anticipación, miedo entrelazado con deseo. Se levantó de la cama y se miró en el espejo del baño. ¿Quién era esa mujer que le devolvía la mirada? ¿Desde cuándo se había convertido en alguien capaz de esto? La ducha fue larga y caliente, como si el agua pudiera lavar algo más que la suciedad física. Mientras el vapor empañaba el espejo, Marta pensó en su madre, fallecida hacía 3 años. ¿Qué diría si pudiera verla ahora? Su madre, que había estado casada con su padre durante 42 años hasta que la muerte los separó. Su madre, que le había enseñado que la palabra dada era sagrada, que el matrimonio era para siempre, que los problemas se resolvían con comunicación y esfuerzo. Lo siento, mamá, susurró al vapor. El día transcurrió con una lentitud tortuosa. Marta intentó distraerse limpiando el apartamento, viendo series en Netflix, hojeando revistas de decoración. Nada funcionaba. El reloj avanzaba como si estuviera atrapado en melaza.
A las 5 de la tarde comenzó a arreglarse. Se depilió, se maquilló con más cuidado del habitual, se puso ropa interior bonita. Ese último detalle fue lo que más le dolió, porque confirmaba que esto no era un malentendido, no era un error, no era algo que simplemente había sucedido. Era una decisión consciente, premeditada, imperdonable. Su teléfono sonó. El corazón le dio un vuelco pensando que sería Javier, que de alguna manera se había enterado, que vendría a casa a enfrentarla. Pero era Carmen, su amiga real, esa a quien había usado como coartada tantas veces en las últimas semanas. Marta, ¿qué tal? Hace siglos que no sé de ti. ¿Comemos esta semana? La voz alegre de Carmen fue como un puñetazo en el estómago. Marta tragó saliva. Claro, Car. Te llamo mañana y cuadramos, ¿vale? Ahora voy con prisa. ¿Todo bien? Se te oye rara. Sí, sí. Todo perfecto. Hablamos mañana. Colgó antes de que Carmen pudiera hacer más preguntas. Otra mentira más para la colección. Se estaba convirtiendo en una experta. A las 7:45 salió del apartamento. El trayecto hasta el centro, hasta el edificio de Alejandro, cerca de la Plaza Nueva, duraba unos 20 minutos en coche. Mientras conducía por las calles de Sevilla, que también conocía, Marta se permitió pensar en Javier una última vez antes de traicionarlo completamente. Recordó su primera cita de verdad, no la de la playa, sino la siguiente. Javier la había llevado a un pequeño restaurante africano en el Polígono Norte, un sitio que nunca habría descubierto por su cuenta. Le presentó comida de su tierra natal, pescado a la plancha con salsa de cacahuete, yuca frita, plátano, macho. Le habló de su infancia en Malabo, de cómo había llegado a España con apenas una maleta y muchos sueños. ¿Y los has cumplido?, le había preguntado ella esa noche. Todavía no todos, respondió él, mirándola con una intensidad que la hizo ruborizarse. Pero estar aquí contigo es un buen comienzo. Ese hombre maravilloso que la había hecho sentir especial, deseada, amada. ¿Dónde había quedado? ¿Cuándo exactamente se había convertido en un extraño que compartía su cama, pero no su vida? El semáforo se puso en rojo. Marta frenó y se miró en el retrovisor. Todavía estaba a tiempo. Podía dar media vuelta. Podía volver a casa. Podía esperar a Javier y exigir que hablaran, que recuperaran lo que habían perdido. El semáforo se puso en verde. Marta aceleró hacia el apartamento de Alejandro. Él la esperaba en la puerta del edificio, guapo con unos vaqueros oscuros y una camisa blanca que resaltaba su bronceado. Sonrió al verla y todo pareció fácil otra vez. Sencillo. Natural. Llegas puntual, dijo besándola en los labios con una familiaridad que ya se habían ganado. Siempre lo soy. El apartamento de Alejandro era exactamente como Marta había imaginado. Moderno, minimalista, lleno de muebles de diseño y fotografías en blanco y negro de edificios emblemáticos. Un hogar de soltero con buen gusto y mejor sueldo. ¿Vino?, ofreció Alejandro. Mucho, respondió Marta. Bebieron, hablaron, rieron. Y cuando Alejandro la besó esta vez, Marta no se apartó. Cuando sus manos comenzaron a recorrer territorios prohibidos, ella no las detuvo. Cuando él la guió hacia el dormitorio, Marta lo siguió. Pero justo en el umbral de la habitación, algo la hizo detenerse. Una fotografía en la pared, una imagen en blanco y negro de la Catedral de Sevilla, específicamente de la Puerta del Perdón. La Puerta del Perdón. ¿Marta?, preguntó Alejandro, notando que se había quedado paralizada. ¿Estás bien? No, no estaba bien. Nada de esto estaba bien. No puedo, susurró. Ale, lo siento, no puedo hacer esto. La decepción en el rostro de Alejandro fue evidente, pero también había comprensión. ¿Estás segura? No, admitió Marta con una carcajada amarga. No estoy segura de nada, pero sé que si hago esto, si doy este paso, no habrá vuelta atrás, y todavía no estoy lista para cerrar esa puerta. Alejandro suspiró y la abrazó sin expectativas, solo ofreciendo consuelo. Lo entiendo, pero Marta, tienes que decidir. No puedes seguir así entre dos mundos. No es justo para nadie, ni para Javier, ni para mí, ni para ti. Tenía razón, Marta lo sabía, pero saber lo correcto y hacerlo eran cosas completamente diferentes. Se marchó del apartamento de Alejandro a las 10 de la noche, sintiéndose vacía y confundida. Condujo sin rumbo durante un rato, terminando en el parque de María Luisa, donde aparcó y caminó entre los árboles iluminados por farolas antiguas. Su teléfono sonó. Javier. ¿Dónde estás? La pregunta era simple pero cargada de algo que Marta no había escuchado en meses. Preocupación real. Di un paseo. Necesitaba aire, mintió, o tal vez no era del todo mentira. Vuelve a casa, por favor. Tenemos que hablar. El corazón de Marta se detuvo. Tenemos que hablar. Esas 4 palabras que nunca presagian nada bueno. ¿De qué?
de nosotros, de todo. Solo vuelve. El trayecto de vuelta a Triana fue el más largo de su vida. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cada calle estaba inexplicablemente atascada, o tal vez era solo que no quería llegar. Cuando finalmente aparcó frente a su edificio y subió las escaleras, las piernas le temblaban. Abrió la puerta del apartamento y se encontró con algo inesperado. Javier había preparado la mesa. Había velas encendidas. Había incluso flores, un ramo de rosas rojas que debía haber comprado de camino a casa. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marta, genuinamente sorprendida. Javier estaba de pie junto a la mesa, con las manos en los bolsillos, luciendo nervioso de una forma que ella no le había visto nunca. Es una disculpa, dijo simplemente. Y es tarde, muy tarde, pero es honesta. Se sentaron. Javier sirvió vino en 2 copas. Marta apenas podía respirar. He sido un idiota, comenzó Javier, mirándola directamente a los ojos. He estado tan obsesionado con construir un futuro que me olvidé de vivir el presente, de vivir contigo, de ser tu marido y no solo un tipo que duerme en tu cama. Marta sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. Javier. No. Déjame terminar. Rosa vino a verme hoy al gimnasio. Me dijo cosas, cosas duras pero verdaderas. Me dijo que te estoy perdiendo, que si no reacciono pronto te habré perdido ya. Y la verdad es que ella tiene razón, ¿no? El nudo en la garganta de Marta era insoportable. Has estado distante, admitió con voz quebrada. Lo sé, y lo siento. Siento cada cena perdida, cada conversación que no tuvimos, cada vez que te hice sentir sola cuando deberías haberte sentido amada. Porque te amo, Marta. Nunca he dejado de amarte. Solo olvidé demostrártelo. Y allí estaba, la ironía cruel del universo. Javier, su marido, abriéndole su corazón justo cuando ella había estado a punto de romper el suyo. Javier, ofreciéndole exactamente lo que había estado desesperada por recibir en el peor momento posible. Quiero que empecemos de nuevo, continuó Javier. Voy a contratar un gerente para el gimnasio de Nervión. Voy a reducir mis horas. Voy a estar presente. Voy a ser el hombre que te mereces, Marta, si me das otra oportunidad. Marta no pudo contener más las lágrimas. Lloraba por todo, por la felicidad de escuchar esas palabras, por la culpa de lo que casi había hecho, por el alivio de no haberlo hecho, por la confusión de todo lo que sentía. Yo también lo siento, sollozó. He sido injusta. Debería haber hablado contigo, haberte dicho lo que sentía en lugar de... Se detuvo. ¿En lugar de qué? ¿En lugar de buscar consuelo en otro hombre? ¿En lugar de mentir y engañar durante semanas? No podía decirle eso. No ahora. No cuando él le estaba ofreciendo su corazón en bandeja de plata. Javier se levantó y la abrazó. Marta se aferró a él como una náufraga a un salvavidas, respirando su olor familiar, sintiendo la fuerza de sus brazos, recordando por qué se había enamorado de este hombre. Esa noche hicieron el amor, no con la pasión frenética de los primeros tiempos, pero sí con algo más profundo: ternura, perdón tácito, promesa de un nuevo comienzo. Y mientras Marta yacía después en brazos de Javier, escuchando su respiración acompasada mientras se quedaba dormido, supo que tenía que cortar todo contacto con Alejandro. Envió el mensaje a las 2 de la madrugada, cuando Javier roncaba suavemente a su lado. Ale, no puedo verte más. Mi matrimonio merece una oportunidad real y no puedo dársela mientras sigas en mi vida. Lo siento. Espero que puedas entenderlo. Cuídate. La respuesta llegó 5 minutos después. Lo entiendo. Eres una buena persona, Marta. Demasiado buena para mí, probablemente. Demasiado buena para alguien que estuvo dispuesto a ayudarte a traicionar a tu marido. Sé feliz. Te lo mereces. Adiós. Y con eso el capítulo de Alejandro se cerró. O eso creyó Marta. Las siguientes semanas fueron como una segunda luna de miel. Javier cumplió su palabra. Contrató a un gerente llamado Roberto para el gimnasio de Nervión, un tipo competente que había trabajado en cadenas deportivas más grandes. Comenzó a llegar a casa a las 7 de la tarde. Cenaban juntos, hablaban, reían. Salían los fines de semana como antes. Fueron a Granada a pasar un fin de semana romántico. Pasearon por el Albaicín, visitaron la Alhambra, hicieron el amor en un hotel boutique con vistas a Sierra Nevada. Marta se sentía feliz, realmente feliz. La culpa por lo que había hecho, o casi hecho, con Alejandro seguía ahí, por supuesto, un peso constante en su pecho, pero cada día era un poco más fácil de cargar. Cada día con Javier le recordaba por qué valía la pena quedarse, por qué su matrimonio merecía salvarse. Bloqueó a Alejandro en todas partes: WhatsApp, Instagram, Facebook. Borró todos sus mensajes, todas las evidencias de lo que había pasado entre ellos.
Era como si nunca hubiera existido. Pero el destino, ese bromista cruel, tenía otros planes. Un sábado por la tarde, Marta estaba en el mercado de Triana comprando ingredientes para la cena cuando escuchó una voz familiar a sus espaldas. Marta se giró lentamente, sabiendo ya a quién vería. Y efectivamente allí estaba Alejandro, con una bolsa de compras en una mano y una expresión de sorpresa que parecía genuina. Ale logró decir, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Qué casualidad, dijo él con una sonrisa tensa. Vivo cerca y siempre vengo a comprar aquí los sábados. Intercambiaron cortesías incómodas, el clima, los tomates que estaban particularmente buenos esta semana, nada de sustancia, nada de importancia. Bueno, dijo Marta finalmente, debo irme. Javier me espera. Claro. Que tengáis buena tarde. Y eso debería haber sido todo. Un encuentro casual e incómodo pero inofensivo. Excepto que cuando Marta se giró para irse, casi choca con alguien. Con Rosa, la hermana de Javier. Rosa, quien había visto toda la interacción. Rosa, quien conocía a Alejandro de Instagram porque Marta la tenía agregada y él había comentado demasiadas fotos suyas en el pasado. Rosa, cuya expresión pasó de la sorpresa al entendimiento y finalmente a la decepción en cuestión de segundos. Marta, dijo Rosa fríamente. Qué sorpresa verte aquí. Rosa, hola, tartamudeó Marta, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. Estaba comprando para... Ya veo qué estabas haciendo, la interrumpió Rosa, o más bien con quién estabas hablando. Alejandro, captando la tensión, murmuró una excusa y se esfumó entre los puestos del mercado. Marta y Rosa se quedaron mirándose fijamente. No es lo que piensas, intentó defenderse Marta. Ah, ¿no? Porque yo pienso que ese es el tipo con el que has estado viéndote a espaldas de mi hermano. El motivo por el que estabas tan radiante hace unas semanas, ¿me equivoco? Marta no pudo responder. La culpa le cerró la garganta. No pasó nada, susurró finalmente. Te lo juro, Rosa, estuvimos cerca, demasiado cerca, pero nunca. ¿Y eso lo hace mejor? Estalló Rosa, aunque manteniendo la voz lo suficientemente baja como para no montar una escena. ¿El hecho de que técnicamente no te acostaras con él cambia que traicionaste a Javier? ¿Que mentiste? ¿Que estuviste dispuesta a destruir tu matrimonio? Cada palabra era un dardo envenenado que daba en el blanco. He roto con él, dijo Marta desesperadamente. Hace semanas, cuando Javier y yo decidimos arreglar las cosas. Ya no es parte de mi vida, Rosa, lo juro. Rosa la estudió durante un largo momento. Finalmente suspiró. No sé qué hacer con esta información, Marta. Eres como una hermana para mí, pero Javier también es mi hermano de sangre. Por favor, no se lo digas, rogó Marta, odiándose a sí misma por suplicar, pero incapaz de detenerse. Estamos bien ahora, mejor que nunca. Si le cuentas esto, lo destruirás, nos destruirás. ¿Y no te parece que él merece saberlo? ¿Para qué? Argumentó Marta. Ya terminó. Yo elegí a Javier, elegí mi matrimonio. ¿Qué bien haría decírselo ahora excepto hacerle daño? Rosa negó con la cabeza, claramente dividida entre la lealtad a su hermano y lo que consideraba correcto. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. No voy a hacer nada precipitado. Pero Marta, más te vale que esto sea verdad. Más te vale que de verdad hayas terminado con ese tipo y que estés comprometida al 100% con mi hermano. Porque si descubro que me mentiste, si veo la más mínima señal de que sigues viendo a ese hombre, se lo contaré todo. ¿Entendido? Marta asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias, Rosa. No sabes lo que significa. No me agradezcas, la cortó Rosa. Esto no lo hago por ti, lo hago por Javier, porque él está feliz ahora, más feliz de lo que lo he visto en meses, y porque quiero creer que la gente merece una segunda oportunidad. Pero Marta, esta es tu única oportunidad. No habrá otra. Dicho esto, Rosa se marchó del mercado, dejando a Marta temblando entre los puestos de frutas y verduras, preguntándose cómo demonios su vida se había complicado tanto. Esa noche, mientras cenaba con Javier, Marta no podía dejar de pensar en la conversación con Rosa. Cada vez que Javier sonreía, cada vez que le contaba algo sobre su día, cada vez que la miraba con ese amor renovado en sus ojos, la culpa le apretaba un poco más el corazón. ¿Debería contárselo ella misma? ¿Sería más honesto, más valiente, más correcto? Pero cada vez que abría la boca para confesarlo todo, se imaginaba su expresión cambiando de amor a traición, y las palabras se le morían en la garganta. No pasó nada, se repetía a sí misma como un mantra. Técnicamente no lo traicioné. Casi, pero no lo hice. Me detuve a tiempo. ¿Pero era eso suficiente? ¿La intención contaba menos que el acto? Los días pasaron.
Rosa no dijo nada a Javier, al menos no que Marta supiera, pero la tensión cada vez que coincidían en almuerzos familiares, en visitas espontáneas, era palpable. Rosa era correcta pero fría, y Marta vivía con el miedo constante de que en cualquier momento decidiera que Javier merecía saber la verdad. Y entonces, justo cuando Marta empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, podría salirse con la suya, cuando empezaba a pensar que su secreto moriría con ella y Rosa, el universo decidió que había llegado el momento de que todo explotara. Fue un jueves por la noche. Marta había salido a cenar con Carmen, una cena real esta vez, no una coartada, mientras Javier tenía una reunión tardía con el banco para discutir la expansión a un tercer gimnasio. Cuando Marta volvió a casa a las 11 de la noche, encontró a Javier sentado en el sofá en la oscuridad, iluminado solo por la pantalla de su teléfono móvil. Su teléfono móvil, el de Marta, el que ella había dejado olvidado en casa cargándose. Javier, dijo Marta, sintiendo cómo el terror helado se apoderaba de ella. ¿Qué haces con mi teléfono? Javier levantó la vista. Su expresión era completamente ilegible. Sonó mientras estabas fuera, dijo con una voz tan plana que daba más miedo que si hubiera estado gritando. Un mensaje de Instagram. Pensé que podría ser importante, así que miré. No, no, no. No era nada importante, dijo Marta rápidamente. Solo spam, probablemente. No era spam, replicó Javier. Era un mensaje de alguien llamado Alejandro Ruiz. Al parecer, tu bloqueo no aplicaba a Instagram porque usas tu cuenta de manera diferente. Al parecer, este tipo ha estado intentando contactarte durante semanas. Marta se quedó paralizada. El mensaje decía, sé que me bloqueaste, pero vi a Rosa en el mercado y me contó que te vio conmigo. Sé que estás asustada de que se lo diga a Javier. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Pero si cambias de opinión, si las cosas no funcionan con él, estaré aquí. Recitó Javier de memoria, cada palabra como un martillo. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Quién es Alejandro Ruiz, Marta? Preguntó Javier finalmente. ¿Y qué secreto tiene que guardar? Y Marta supo, en ese momento, que había llegado el fin, que no había más mentiras que contar, no más excusas que inventar, no más tiempo para huir de la verdad. Había llegado el momento de confesar y de enfrentar las consecuencias. ¿Podrá Marta salvar su matrimonio después de esto? ¿Javier encontrará la forma de perdonar? La verdad está a punto de salir a la luz en nuestra última parte. No os la podéis perder.